Más de 1 millón de pesos requiere al mes la Cruz Roja para el mantenimiento y operación de sus ambulancias. Por eso es importante que la sociedad sea solidaria con la benemérita institución, manifestó su delegada Michelle Vierne de Rodríguez. A tomar en consideración que muchísimas cosas han aumentado el precio, incluyendo nuestra gasolina, incluyendo nuestros insumos. En ningún momento en los últimos 2 años durante la contingencia ha reducido los servicios Cruz Roja Mexicana. Hemos prestado servicios a la comunidad con nuestros paramédicos en el área de COVID, desde traslados, hicimos más de 2,000 traslados en nuestras propias ambulancias. A partir de este viernes, una cadena local de tiendas de autoservicio realizará el redondeo a beneficio de la Cruz Roja para el mantenimiento de sus vehículos de emergencia y solicitó el apoyo de la sociedad. Aunque en marzo se realiza la colecta nacional de la Cruz Roja, por la pandemia no se realizó, por eso pidió a la sociedad colaborar con las diversas estrategias de recaudación de fondos. Se puede a través de nuestra página en internet, en Cruz Roja, hay diferentes opciones en donación, pueden seguir aportando en esta forma. Todas las dependencias estatales, federales, también les invito para participar con Cruz Roja Mexicana. Después de las vacaciones de Semana Santa, se hará la recaudación de fondos en escuelas particulares y públicas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.